Registros históricos de las naciones. Por miles de años, las naciones del mundo han tratado de sembrar sus culturas, dejando registros escritos, para que sus historias sean conservadas por generaciones futuras. Para aquellas naciones antiguas, preservar sus registros no era tan fácil como lo es ahora, ya que solo se podían conservar en paredes, láminas de piedra, papiros o pergaminos. Este material, si no se conservan bien, pueden fácilmente desaparecer con el tiempo, sobre todo, en aquellas naciones que se mantenían en guerras, donde corrían el riesgo de ser conquistadas y arrasadas por el enemigo, siendo quemadas sus ciudades, y con la probabilidad de perder toda clase de soporte histórico. Es por eso, que en la actualidad, muchos registros se han perdido, y la historia a veces parece incompleta, teniendo como consecuencias, posibles errores en la línea de tiempo de nuestra verdadera historia. Las naciones más antiguas conocidas, como Egipto, Israel, Asiria, Caldea, Persia, Grecia y Roma, tienen sus historias registradas. Aunque algunas son inciertas, es decir, que presentan discrepancias por ser muy antiguas. Esto se debe a que cada nación o imperio escribía lo que le convenía y lo que no convenía se dejaba en el olvido. Tenemos, por ejemplo, el cruce entre las historias de los hebreos y los egipcios, pues, según la historia hebrea, entre los egipcios destacaron personajes hebreos muy importantes, como lo fueron José y Moisés. José llegó a ser el segundo después del faraón, por allá en el año 1718 a.C., y Moisés llegó a ser nieto adoptivo de un faraón llamado Senactenra-Amosé, entre los años 1573 a 1533 AC. Pero entre los registros egipcios, nada se escribe acerca de la existencia de estos dos personajes hebreos. Tampoco aparece que el pueblo hebreo haya convivido entre ellos por un lapso de 215 años, y mucho menos hablan de las plagas o adversidades que sufrieron por haberlos esclavizados, siendo obligados a construir ciudades o monumentos para ellos. Luego nos preguntamos, ¿mienten los israelíes con sus historias o callan los egipcios a modo de conveniencia? Debemos tener en cuenta que las fallas en los registros de las naciones son más que todo en tiempos más antiguos, del año 600 a.C. hacia atrás. A partir de este año, los seculares cuentan con muy buenos soportes escritos, aunque con algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, que las fallas en los registros egipcios son tan grandes que ni ellos mismos saben cómo es que en sus tierras se construyeron las pirámides. Otro de los grandes problemas que se nos presenta con los registros históricos de la era antes de Cristo es que para ese entonces no existían los calendarios a los cuales estamos acostumbrados, sino que cada cultura o nación medía su tiempo en base a sus propias ideologías, como por ejemplo, los romanos, que contaban sus años en base al tiempo de la fundación de su ciudad. Asimismo lo hicieron los egipcios, asirios, babilónicos, persas, griegos, chinos, mayas, entre otros. Es por eso que, en nuestra época moderna, cuando tratamos de cruzar los tiempos históricos entre todos los imperios o reinados, nos surgen serias discrepancias, y uno de los ejemplos más famosos del mundo, es la historia del diluvio universal. Esta historia solo es mencionada entre los registros históricos hebreos, mientras que, en otras historias, se pueden narrar eventos similares, pero muy distinto a lo descrito por los hebreos, o es del todo ignorado, dando pie a desconfiar de la veracidad del evento. ¿Por qué es tan importante aclarar todos estos puntos? Su importancia se debe a que el diluvio marca un punto de quiebre en la vida del ser humano, donde todos los seres vivientes fueron extinguidos casi en su totalidad, salvo por Noé y su familia, que sobrevivieron a la catástrofe. Si nos guiamos por los escritos hebreos, esta debacle sucedió unos 1656 años luego de la creación, que en nuestro calendario actual sería alrededor del año 2290 a.C., y esto nos indica que ninguna civilización actual puede pasar más allá de ese tiempo. Si la historia de los hebreos es correcta, ¿cómo es que según la historia secular, existen dinastías que existieron hace más de 7000 años? De seguro alguien está equivocado, y el trabajo de esta obra de estudios es descubrir en manos de quien está la verdad.
En nuestra época moderna, conservar los registros es mucho más fácil, ya que se cuenta con una capacidad increíble de desarrollo tecnológico e informático y podemos realizar miles de copias. Por ejemplo, en el Vaticano, existe una biblioteca donde se resguardan todos los registros antiguos del desarrollo de la Iglesia cristiana por casi 2 milenios. Nos podemos imaginar el tamaño de dicha biblioteca para contener tanto material histórico. Pero lo más curioso del caso es que toda la información allí contenida fácilmente cabe en un chip de almacenamiento de 1 giga, con menos capacidad de memoria que la de un videojuego. Si realizáramos una encuesta en la actualidad y preguntásemos en relación a las naciones mencionadas, ¿cuál es la historia más famosa, más divulgada y más conocida a nivel mundial? Sin duda alguna que la del pueblo de Israel. Pues, ¿quién no tiene o ha tenido una Biblia en su casa? La historia de los hebreos ha llegado a casi todos los rincones de la tierra, y de hecho podemos decir que en un 75% de los hogares del mundo, existe al menos una copia de sus registros históricos, mientras que el resto de las historias solo se consiguen en bibliotecas. Entonces, ¿qué contiene la historia hebrea que casi todo el mundo la quiere saber? Por supuesto que, entre la historia del pueblo de Israel y la historia del resto del mundo, la diferencia la hace es la estrecha relación de este último con el Creador y con su único Hijo nacido en esa tierra. Jesús el Mesías, quien se levantó de los judíos. Muchas culturas se han expandido por casi toda la tierra y han dejado sus huellas imborrables a través de los tiempos y han permanecido hasta el día de hoy por haber sido bien acogidas por el mundo. Siendo las culturas árabe, helenística, romana, china, inglesa y española las más acogidas y aceptadas por el mundo. Otras están en plena decadencia, como por ejemplo la cultura indígena, mientras que muchas otras ya dejaron de existir, como la cultura maya, azteca, inca, entre otros.